Muy buenos días, apreciados compañeros, apreciado profesor. Les voy a hablar de Colombia, de sus antecedentes, de la forma de Estado y la forma de gobierno del mismo. Vamos a empezar hablando de Colombia. Empezamos con la época hispánica, que decimos que Colombia fue conquistada desde 1498 por la corona española, quienes establecieron esta colonia como la Nueva Granada. Colombia fue gobernada pues por virreyes y pertenecía al virreinato de la Nueva Granada junto con Ecuador, Venezuela y Panamá. Fue en el año de 1719 que se fundó el Virreinato de la Nueva Granada, siendo Antonio de la Pedraza el primer virrey. Esta se dividía en departamentos y municipios. Otro aspecto importante es la rebelión de los comuneros, en donde el visitador Juan Fernando Gutiérrez de Piñeres reorganiza las rentas y las haciendas públicas, lo que origina levantamientos populares por parte de los comuneros indígenas, a los cuales pues no les fue posible realizar esto, ya que fueron decapitados y posteriormente sus cuerpos se pusieron en el pueblo, quedando pues muy mal. Otro aspecto es la primera independencia y reconquista española, en donde uno de los primeros sucesos políticos fue la creación del Estado Libre de Cundinamarca. El presidente era Jorge Tadeo Lozano. En este se aceptaba el poder del rey Fernando VII siempre y cuando se mantuviera alejado de la provincia de Cundinamarca. Tadeo renuncia a su cargo dada la presión generada por el periódico Bagatela, en que este periódico iba en cabeza de Antonio Nariño, quien le iba a suceder al presidente Jorge Tadeo Lozano. Antonio Nariño fue posteriormente a prisión y fue liberado hasta 1820. Otro suceso es la Gran Colombia, en cabeza de Francisco de Paula Santander. Inicia desde el 8 de agosto de 1819, donde fue un suceso muy importante para Colombia, donde se da el grito de independencia. Se genera la Constitución de 1821, que consiste en que la nueva república se llamaría República de Colombia, se declara la libertad de partos, es decir, que todos los hijos de los esclavos iban a ser libres, la educación básica es gratuita, que pues acá obviamente se ve reflejado esto, y se restringe el voto a las personas que sepan leer y que sepan escribir. Pasamos a 1830 con la República de la Nueva Granada. Entonces, tras la muerte de Bolívar en 1830 se inician conflictos de la República de la Nueva Granada. Comienza una lucha entre la Iglesia y el Estado. Se reinicia un conflicto entre centralismo y federalismo y obviamente surgen problemas con una deuda externa. Le sigue en 1857 la Confederación Granadina, que se establece la Nueva Granada como una república federal, es decir, que cada departamento tenía una autonomía, como sucede pues en las formas de Estado que son federalistas, en las formas de gobierno, perdón, y se maneja pues obviamente la legislación centralista. Posteriormente le sigue Estados Unidos de Colombia en 1863. Durante este periodo se establece un gobierno regido por liberales radicales y se baja la Constitución y se basa en la Constitución de Río Negro. En 1886 hablamos de una república conservadora, que es como un capítulo o inicia con una regeneración en cabeza de Rafael Reyes, en la cual pues se propone que el gobierno debía transformarse del modo conservador. Se unifica el poder eclesiástico con el poder gubernamental y se crea un estado centralista. Aparece la Constitución de 1886. Luego, en esta época también se da la Guerra de los 1000 días, donde pues se presenta la pérdida de Panamá. En este lapso de tiempo se da un suceso importante que es el Frente Nacional en 1958, de 1958 a 1974, en donde se inicia un conflicto armado y este Frente Nacional se compone por liberales, conservadores, militares. En 1960 se da el inicio del conflicto armado con la llegada de grupos armados, guerrillas, paramilitares. Posteriormente vamos a hablar de la Constitución del 91, que es una trascendencia a la de 1986.
Esta constitución se da en cabeza de Virgilio Barco, en la cual se convoca una asamblea nacional constituyente por parte de unos estudiantes de universidades públicas y privadas, en donde se denominó la séptima papeleta. La séptima papeleta fue conformada en 1989, la cual impulsa unas elecciones en marzo de 1990. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos a la Cámara de Representantes, asambleas departamentales, entre otras. La séptima papeleta quería decir el voto a la Asamblea Constituyente. En la Constitución del 91 se crea la Fiscalía General de la Nación con el sistema penal oral acusatorio, actualmente llamado SPOA, se crea la Corte Constitucional, se crean una serie de acciones, la acción de tutela, la acción de grupo. También se enmarca, digamos, en esta parte de la Constitución. En la parte dogmática solo se enmarcaban los derechos fundamentales. Ahora, ¿qué trae consigo? Trae los derechos económicos y sociales llamados derechos de la tercera generación. Queda claro decir que la Corte Constitucional es la que vela por la integridad y la supremacía de la Constitución. Se amplía la descentralización, es decir, que permite la elección popular de alcaldes y gobernadores, a lo que antes no teníamos acceso, porque era el presidente quien los elegía. En cuanto a las formas de Estado y las formas de gobierno de Colombia, tenemos que la forma de Estado es la organización territorial del Estado. El artículo 1 de la Constitución Política nos dice: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Es decir, que la forma de Estado de gobierno de Colombia es unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro del poder político se genera en una parte del Estado como tal. En esta podemos decir que se encuentra en Bogotá. Pero a raíz de esto también surge la descentralización, que es decir, que este poder que está emanado en Bogotá también se puede distribuir a los diferentes departamentos con una autonomía y con un patrimonio autónomo que tienen diferentes entidades. Dentro de la descentralización tenemos la descentralización territorial por servicios y la descentralización por colaboración. Dentro de la descentralización territorial tenemos los departamentos, los municipios. Dentro de la de por servicios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el IMPEC y las empresas de servicios públicos domiciliarios. Por colaboración tenemos las cámaras de comercio y las notarías. Ahora bien, ¿qué nos legisla estas formas? Entonces tenemos la ley 489 de 1998. Posteriormente vamos a hablar de la delegación en el artículo 9, 10 y 11 de la misma ley. Nos dice que la delegación es la atribución de funciones de una entidad o una autoridad a otra con funciones afines, que debe constar por escrito y que en este mismo pliego se deben decir cuáles son las funciones que se van a desempeñar y quién lo delega. En cuanto a la forma de gobierno, tenemos que es una forma de gobierno presidencial en cabeza de nuestro presidente Iván Duque Márquez, en donde la misma Constitución es la que establece la tridivisión de poderes. Tenemos la rama ejecutiva, que es la que representa al gobierno y es conformada por el presidente, por nuestra vicepresidente Marta Lucía Ramírez, por los ministros o por los ministerios también, que en este momento tenemos 16 ministerios, por directores de departamentos administrativos. La misma Constitución es la que nos dice cuáles son las funciones del presidente. En cuanto a la rama judicial, tenemos que es la que se encarga de administrar justicia. Y en cuanto a los órganos de cierre, tenemos la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y las jurisdicciones especiales, la de la paz, la de los militares, etc. Para finalizar, tenemos la rama legislativa, que es la
que se encarga de expedir las leyes y reformar la Constitución, en cabeza de el Congreso, conformado por Senado y Cámara de Representantes. Ya para dar una crítica en cuanto a esto, pues yo digo que, o sea, reflexionemos, digamos, ahorita con lo que está pasando el coronavirus, y es que cada departamento está tomando como su propia legislación con esto de los toques de queda, con esto de la cuarentena, antes de que el presidente pues nos diga qué hacer. Yo creo que más adelante esto se va a convertir en un estado federalista en donde cada departamento tenga su autonomía. En cuanto a los antecedentes, podemos decir que Colombia pues ha tenido varias reformas a la Constitución, desde, digamos, uno de los grandes cambios de la del 86 a la del 91 es que aparece la Corte Constitucional. Aparece la Fiscalía General de la Nación, y a raíz de esto también se ha dado la libertad de votar, la libertad de elegir a los que nos van a representar, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, que ya solamente no se restringe el voto a las personas que sepan leer y escribir, sino pues a todo el mundo, obviamente pues que tenga capacidad, mayores de 18 años. Les deseo un lindo día y muchas gracias.